Hola, ¿cómo están? Lo primero que tengo que decirles es que necesito un beta para lo que sería la elección de tanto las imágenes como los nombres de mis nuevas historias, así que, si alguien está interesado, por favor avísame. Vamos con la renuncia de derechos. Ninguna de las imágenes o personajes usados, al igual que la historia y la música, son de mi pertenencia. Yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Matose Award 5. Capítulo 9. El Inquisidor. Había humo en el aire. Las llamas llenaron su visión. Por encima de los gritos distantes de sus compañeros del pueblo, pudo escuchar un rugido atronador. Estaba jadeando, su pecho palpitaba y se contraía. ¿Dónde estaba su madre? ¿Su padre? El suelo se estremeció y él cayó al suelo. Una pierna gruesa y musculosa estaba a menos de 3 metros delante de él y sus ojos recorrieron la pierna hasta el torso y la cabeza de la bestia, que lo fulminó con crueles y brillantes ojos rojos. Despertó con una sacudida. Su piel estaba sudorosa y su corazón latía con fuerza en su pecho. Sus armas estaban agarradas con fuerza y manos temblorosas. Resistió el impulso de suspirar, sacó las piernas de la cama y se secó un paño cercano por los brazos y la cara sudorosos antes de comenzar a vestirse. Normalmente él también haría ejercicio, estirando y fortaleciendo sus músculos, pero el constante balanceo del barco le había desequilibrado. Así que se vistió, limpió su arma y luego se dirigió a la cubierta del barco en el que se encontraba. El Brisa Veloz era un barco comercial baleano. Transportaba cerca de 2 docenas de toneladas de cebada y trigo a Atlas, el reino hermano de Vale. Los dos reinos dependían de una relación mutuamente beneficiosa para compensar los déficits del otro. Vale era grande y fértil, pero carecía de depósitos viables de minerales y menas debido a las grandes cantidades de monstruos que deambulaban por su naturaleza. Atlas era todo lo contrario, pequeño y frío, que conducía a una falta de tierras de cultivo, pero su tradición marcial había llevado al reino a disfrutar del menor número de ataques de monstruos, y sus tierras gélidas eran ricas en minerales valiosos. Érase una vez, Mistral había disfrutado de una estrecha relación con Atlas. Pero eso había cambiado después de que la guerra civil de Mistralí depuso a la anterior familia real Mistralí, que tenía estrechos vínculos con Atlas, y la reemplazó con los Nicos, una poderosa familia noble convertida en el rey y la reina de Mistral. El título formal era diferente a eso, pero su misión no tenía nada que ver con la actual máxima regima, sino con su hermano. Alexander Nikos había informado sobre un presunto uso de magia herética para repeler el ataque de un dragón por parte de Jaune Ark. Cabello rubio bailaba ante sus ojos, una sonrisa brillante, ojos inocentes, cabello llameante, el heredero del poderosa familia Ark. Lo habían enviado para deducir si los hallazgos de Nikos habían sido ciertos y, de ser así, para purgar la herejía antes de que pudiera extenderse. Esa era su misión. Él lo completaría. Esperó pacientemente hasta que el Windrunner finalmente atracó en la ciudad portuaria de Kolkirk. Los muelles estaban llenos de actividad. Uno de los barcos que zarparon del puerto llevaba la marca de una casa menor de Balea. En lo alto de los acantilados cercanos se alzaba el fuerte Maxim. De hecho, era una fortaleza formidable, que había sobrevivido a numerosos asaltos a lo largo de la Gran Guerra. Dominaba las tierras y costas cercanas y había sido construido por el abuelo del actual gobernante Schne de Atlas, Weiss, si no recordaba mal. Nada de eso importó. Tenía una misión que cumplir. Explora Nordlicheburg en busca de signos de herejía. Encuentra, detiene e interroga a Lord Jaune, ojos muy abiertos, inocente, cabello en llamas, Nora, de la casa Ark, para determinar su inocencia. Si es inocente, informe de su hallazgo al Alto Inquisidor. Si es culpable, purgue al hereje, ojos muy abiertos, inocente, Jaune, y cualquiera con quien haya estado en contacto cercano durante una semana o más. Lirren bajó del Brisa Veloz. Tenía una misión que cumplir. Capítulo 10. El vuelo. Fiel a la palabra de Weiss, Sir Klein se había asegurado de que se hubieran preparado 2 caballos en el establo. Uno era el propio caballo de Ruby, preparado por los mozos de cuadra bajo su atenta mirada mientras Jaune se vestía, abandonando su bata de hospital sencilla y que le picaba por una simple túnica verde hierba y medias marrones.
Una vez que se puso unas botas y se puso una capa verde oscuro con capucha, Sir Klein acompañó a Jaune a su habitación de invitados, donde le permitieron varios minutos para empacar algunas de sus pertenencias en una bolsa. Le habían dicho que no trajera nada de su ropa, ya que la mayor parte era ropa noble fina y resplandeciente, que destacaría en el camino. Todavía estaba luchando por aceptar el hecho de que un inquisidor lo perseguía. Jaune no adoraba a la diosa de Mistralí, pero seguramente eso no era motivo de ejecución. Independientemente de lo que pensara sobre el hecho, Jaune ahora era un fugitivo, incluso si no hubiera carteles de búsqueda de él esparcidos por todo el reino. Habiendo empacado algunas pertenencias, en su mayoría joyas y otras cosas finas, que Jaune pensó que se venderían bien en un mercado, Sir Klein había llevado a Jaune a los establos, a pesar de que Jaune sabía dónde estaban. Sé que viviste aquí durante años, muchacho, después de todo, fui yo quien te entrenó a pelear. El caballero respondió con una expresión de humor en su rostro, su armadura blanca y plateada brillando a la luz del sol mientras cruzaban el patio. No soy ese viejo. No quise sugerir. Tartamudeó Jaune, con una expresión horrorizada en su rostro. Tranquilo, muchacho, fue solo una broma. Klein respondió con una sonrisa. Me encargaron escoltarte para asegurarme de que no te sucediera nada adverso. Sería una tontería por parte de Nikos actuar contra ti ahora, pero los señores a los que ha convencido de tu culpabilidad pueden no ser tan sabios. Los más preocupantes serán aquellos que intentaré ganarme su favor arrestándote o matándote. Un miedo helado se apoderó de él. Se sentía como si estuviera frente al aterrador monstruo que había atacado Nordlicheburg no hace mucho. Pero los nobles. Todos han jurado lealtad a Weiss, ¿por qué se pondrían del lado de Nikos? Preguntó Jaune, con las manos húmedas de sudor. Porque la codicia es un motivador poderoso y muchos se aferran a sus prejuicios. Weiss puede ser su gobernante, pero es una mujer. Muchos tienen dudas sobre que también una mujer puede gobernar dos reinos y si Weiss debería haber ascendido al trono. Sienta un precedente que incomoda a muchos. Respondió Klein, con ira en su tono. Jaune pudo ver por qué. No tenía sentido que Weiss fuera visto como un gobernante menos capaz que él solo por ser mujer. Ella había estado avanzando en sus lecciones cuando era niña, dejándolo en el polvo pero nunca cruel al respecto. Pero aún así le juraron lealtad. Gritó Jaunce, su temor se desvaneció a raíz de su ira. No parecía correcto. Por eso me mantengo alejado de la política, muchacho. Klein respondió con una sonrisa triste, casi amarga. No es más que un pozo de mentiras y engaños. Caminaron el resto del camino en silencio, Jaune distraído de su miedo anterior por su ira. Pasaron junto a un par de guardias, quienes saludaron a Klein con la cabeza mientras pasaban. El caballero le devolvió el gesto y sostuvo una mano enguantada sobre el hombro de Jaune antes de doblar la esquina de la fortaleza que conducía a los establos. Jaune se volvió para preguntarle a Klein por qué lo había detenido, pero el caballero simplemente se llevó un dedo a los labios en el gesto universal de silencio. Jaune esperó y observó al caballero observar a los guardias, quienes giraron a la derecha hacia la fortaleza. Necesitamos movernos, murmuró Klein con urgencia, tirando de Jaune con una mano firme sobre su hombro. ¿Por qué? ¿Qué está mal?, preguntó Jaune, confundido por el repentino cambio de comportamiento del caballero. Se supone que esos dos están en el parapeto sur, respondió Klein, murmurando una maldición cuando vio a Ruby discutiendo con dos guardias en los establos. Quédate detrás de mí. Jaune lo siguió después de un momento de confusa vacilación, acelerando su paso para igualar el paso apresurado del caballero. ¿Cuál es el significado de este?, gritó Klein mientras se acercaba al trío que discutía. Esa es la muchacha que nos salvó del dragón, y aún así ustedes dos la están acosando. Será mejor que haya una buena razón para esto o les curtiré las pieles yo mismo. El Nordlicheburg ha sido cerrado por decreto real, respondió uno de los guardias, moviéndose nerviosamente y mirando a su compañero. Nadie puede entrar ni salir hasta que se detenga al presunto hereje Jaune Ark.
Cuando Jaune era más joven y había estado bajo la tutela del padre de Weiss, Sir Klein lo había entrenado intensamente en el camino de la espada. Había sido difícil debido a la torpeza de Jaune y su ineptitud aparentemente natural y especialmente por el inmenso tamaño y fuerza del caballero. Ahora, sin embargo, Jaune se alegraba de que el caballero fuera tan grande, ya que le permitía esconderse discretamente detrás de su forma con armadura. Nuestra reina, afirmó Klein con frialdad, enfatizando el título de Weiss, con la mano cayendo hasta la empuñadura de su espada. No cree en la falsedad y el rumor que se está difundiendo sobre la supuesta herejía de Lord Arok. ¿Quién emitió el decreto? Los guardias se miraron entre sí. El de la derecha movió su mano, que había estado descansando en su cinturón, ligeramente hacia la empuñadura de su espada. El rey Nikos lo hizo. Él será el rey consorte. Entonces lo hizo el consorte Nikos. ¿Y dónde reside entonces tu lealtad? ¿A la reina o a la consorte? Los guardias volvieron a mirarse unos a otros. Klein se movió como un rayo mientras sacaba su espada, cortando el aire horizontalmente y obligando a los guardias a lanzarse hacia atrás. Uno cayó. Ups. Dijo Ruby inocentemente, agarrando una pala que descansaba al costado de los establos. El otro guardia intentó desenvainar su espada, desenvainándola a la mitad antes de que Klein le cortara la garganta, provocando que la sangre brotara de la herida. El hombre gorgoteó, agarrándose la garganta mientras caía de rodillas. La que había sido derribada por Ruby intentó levantarse de nuevo, pero ella se movió rápidamente, lanzando un grito de batalla mientras balanceaba la pala hacia abajo sobre su cabeza y tirándolo al suelo nuevamente. El hombre estaba aturdido pero consciente y Klein terminó la escaramuza con una espada atravesando el pecho del hombre. Jaune miró fijamente, horrorizado mientras más sangre se derramaba del cuello cortado del guardia derecho. Sus ojos se salieron de sus órbitas, muy abiertos y sangrando, mientras suaves gorgoteos se derramaban de su garganta, ya sea suplicando ayuda o maldiciéndolo. Jaune. El hombre cayó de bruces al suelo. La sangre empezó a acumularse alrededor de su cabeza. Jaune. Rodó sobre su costado, sus manos raspando y arañando débilmente el suelo mientras gorgoteaba de agonía. Maldita sea, Jaune. Sube al muchacho a su caballo. Ahora. El hombre se quedó quieto. Las manos dejaron de raspar. Los ojos se volvieron opacos y sin vida. Jaune. Sal de ahí, Jaune. Fue el calor lo que rompió el trance del hombre muerto y miró fijamente un par de ojos plateados familiares. Ruby. Ella lo estaba sacudiendo. ¿Por qué? No estaba muriendo, agarrándose la garganta mientras se ahogaba en su propia sangre. No estaba mirando fijamente al cielo. No había dejado atrás a su familia después de sufrir una muerte ignominiosa justo afuera de unos establos que apestaban a mierda de caballo. Él estaba vivo. Los guardias no. Jaune nunca antes había visto la muerte tan cerca. Sí, sintió que se enfrentaba a su propia muerte cuando atacó al dragón que atacó Nordlicheburg y sí, vio caer la torre de vigilancia y escuchó los gritos cuando el dragón atacó, pero nunca antes había visto la muerte tan cerca. Volvió a mirar al guardia sin vida. Tenemos que irnos con Jaune. Klein no podrá retenerlos por mucho más. ¿A ellos? ¿Quiénes eran ellos? Jaune se giró y observó con horror cómo una lanza rebotaba en la armadura blanca plateada de Klein. El caballero se enfrentó a una docena de guardias, que intentaban flanquearlo lentamente. Sin embargo, Klein se negó a permitir que lo rodearan, lanzándose hacia derecha y luego hacia izquierda con furiosos golpes que hicieron retroceder a los guardias, para que no perdieran una extremidad o un vientre partido. El caballero era fuerte y rápido, pero lo superaban en número y aunque su armadura lo protegía de los golpes, también lo cansaba. Pequeño. Gritó Jaune, moviéndose para ayudar al caballero, solo para ser detenido por un duro no. Mientras el caballero abría el vientre de uno de sus atacantes. Corre Jaune. Huye. Ordenó el caballero, dando un paso hacia atrás. Sus atacantes habían detenido sus ataques y avances, observando al caballero con cautela. Eventualmente ganarían, pero ¿a qué costo? ¿Quién sería el próximo en dejar caer la espada del caballero?
Ninguno de ellos parecía ansioso por descubrirlo. Pero tú. Sin peros, muchacho. Huye. Ordenó Klein con un ladrido áspero, rechazando un golpe de espada sondeador. Este no es el momento de desobedecer órdenes. Corre. Una mano se agarró al hombro de Jaune y Ruby tiró de él hacia atrás. Hacia los establos, donde los esperaban 2 caballos. No podemos dejarlo. Jaune suplicó, retrocediendo y liberándose del agarre de Ruby. Morirá. Y si no nos vamos, entonces su sacrificio será en vano. Ruby respondió con tristeza. ¿Quieres que muera por nada? No tiene por qué morir en absoluto. Podemos ayudarlo. No podemos. No soy bueno peleando contra la gente y estás desarmado. Solo nos interpondríamos en su camino. Además, ellos solo están aquí para ti, Jaune. Si corremos nos seguirán y podrían evitarle. Jaune tragó nerviosamente y miró a Klein cuando este lloró. Otro guardia había caído, pero Klein estaba jadeando pesadamente y su rostro cubierto por una ligera capa de sudor. Yo tampoco quiero correr con Jaune. No se siente como algo que haría un héroe, pero solo nos interpondríamos en su camino. Se volvió hacia Ruby, que lo miraba con una mirada culpable pero decidida. A pesar de que él deseaba lo contrario, sabía que ella tenía razón. No pudo ayudar. Todo lo que pudo hacer fue abandonar al hombre que lo entrenó. Sintiéndose enfermo hasta la médula, Jaune asintió una vez y Ruby asintió con una mirada triste. Montaron en sus caballos y Jaune miró hacia donde Klein luchaba contra los guardias. Estaba casi rodeado, los guardias se habían olvidado de ellos en el fragor del combate y Klein los condujo hacia la izquierda de los establos, quien había despejado su camino para escapar hacia las puertas abiertas. Jaune se volvió hacia Ruby, quien se volvió hacia él, ambos pensando en la misma idea. Sus monturas no estaban blindadas para agilizar el viaje y permitirles llevar más suministros, pero un caballo era grande y fuerte. Incluso sin armadura, podía herir a un humano con una facilidad aterradora. Salieron galopando de los establos, tronando a derecha e izquierda de Klein con la facilidad practicada por los jinetes experimentados. 4 de los 10 guardias restantes fueron derribados y pisoteados, y el duro rápidamente giró hacia la izquierda, hacia las puertas. No era mucho, pero era todo lo que podían hacer si querían respetar los deseos del caballero. Los sonidos del combate los siguieron mientras salían atronadores por la puerta interior de Nordlicheburg y fuera de Snowflake Cape. Caras curiosas los miraban mientras corrían por las calles. La curiosidad se convirtió en conmoción y luego en miedo cuando sonó un campanario cercano y los guardias comenzaron a cerrar la puerta exterior de Nordlicheburg. Sin embargo, sus caballos eran rápidos y las puertas de madera pesadas. Pasaron al galope junto a los guardias, que gritaban y bajaron por la carretera principal que conducía a la colina sobre la que se encontraba Nordlicheburg. Unas cuantas flechas impactaron en el suelo detrás de ellos, pero los ignoraron y presionaron más a sus corceles, galopando por el valle en el que descansaba Nordlicheburg y por el camino de nieve excavada y hecho de grava. Se arrojó arena detrás de ellos, dejando huellas claras de hacia dónde habían ido. Sin embargo, pronto llegaron a Solitas Road, la carretera pavimentada y frecuentemente salada que conectaba todos los asentamientos de Atlas entre sí. Más importante aún, la falta de nieve durante la noche significó que no dejaron huellas para sus futuros perseguidores. Después de otros 5 minutos, redujeron la velocidad a un trote constante, ya que tanto él como Ruby no estaban dispuestos a empujar a sus caballos con demasiada fuerza. Necesitarían su resistencia si quisieran dejar atrás a sus perseguidores. Algo pesado se instaló en el pecho de Jaune y en sus hombros. Ya no era Jaune Ark, heredero de Ansel, anterior pupilo de Jake Stschne y hermano de 7 hijos. Ahora era Jaune Ark, un hombre que de alguna manera se había convertido en enemigo del futuro rey y ahora casi había sido arrestado por los hombres que lo habían protegido hace tanto tiempo cuando era niño. Él era el cobarde que había abandonado al hombre que lo había entrenado en la lucha y había huido como si tuviera algo que ocultar. Algo de lo que avergonzarse. No era más que Jaune Ark. Un criminal, capítulo 11. La logía de descanso. Una cosa que Ruby había dado por sentado en Nordlicheburg era la calidez del castillo.
La familia Weiss había comprado hacía mucho tiempo los servicios de un poderoso mago que había instalado un sistema de calefacción mágico dentro de los mismos muros de la poderosa fortaleza. El cómo de la gran hazaña eludió a Ruby, quien a pesar de su magia de ojos plateados, sabía muy poco acerca de las complejidades de la magia utilizada por los magos, pero el por qué no, especialmente porque cualquier deidad que existiera decidió que hoy era un buen día para un lugar de viento helado y granizo cortante. Ella y Jaune habían estado viajando hacia el oeste durante una semana, pasando por varias posadas y albergues de descanso en el camino. Las posadas estaban cálidas y llenas de comida, mientras que las cabañas estaban vacías y frías, pero eran de uso gratuito y sus habitantes anteriores dejaron una pila de madera, incluidos ellos una vez que terminaron con las cabañas en las que se habían alojado, según lo dictado por ley. Hacía tiempo que habían abandonado Nordlicheburg, pero el próximo gran asentamiento aún estaba a muchos kilómetros de distancia. Atlas era frío, inhóspito y, en su mayor parte, inhabitable. Su plan actual era dirigirse a la ciudad comercial de Snowmire, que se encontraba en la cima de la pequeña montaña de Mirasen, que se encontraba al final de la cadena montañosa que protegía a Nordlicheburg de los ataques desde el sur, el este y en su mayor parte el norte. La razón era simple. No tenían idea de hacia dónde se dirigían. Los caballeros que habían recibido la recompensa de Nikos por el dragón se habían marchado hacía mucho tiempo y no habían dejado huellas en el camino pavimentado de sólitas. Otros habrían aceptado la recompensa, independientemente de su capacidad para hacerlo, debido a la considerable recompensa que ofrecía. Si ella y Jaune realmente podrían reclamarlo era otra cuestión completamente diferente. Después de todo, eran criminales. Bueno, aparentemente Jaune lo era, pero parecía demasiado amable para ser un criminal, así que Ruby realmente no lo creía. Además, fue ella quien ahuyentó al dragón que atacó a Nordlicheburg usando su magia de ojos plateados, no cualquier palabrería mágica que Nikos afirmó que Jaune había usado. ¿Qué estás pensando? Jaune preguntó en voz baja, y Ruby lo miró, haciendo una mueca interna al verlo. Tenía las ojeras debajo de los ojos, y su rostro pálido parecía demacrado. Su cabello rubio estaba húmedo y opaco, mientras que hace una semana era dorado y brillante. Tenía los ojos rojos por el llanto y había una mirada atormentada en él que la entristecía. «Cosa», respondió Ruby, apartando la mirada rápidamente y evitando su mirada. «¿Qué cosas?» «Cosas simplemente». Él parecía tan triste y ella no tenía idea de qué hacer. Su huida de Nordlicheburg fue lo que más le afectó y era obvio por qué. Además del hecho de que era un noble que no estaba acostumbrado a viajar duro, su decisión forzada de abandonar a Sir Klein también lo había lastimado internamente. Ruby no conocía bien al hombre, pero era leal a Weiss y capaz con la espada a pesar de su edad. Les había dado tiempo para escapar y Ruby esperaba que se hubiera rendido cuando Jaune y ella huyeron. Después de todo, Weiss lo perdonaría. Se quedaron mirando el fuego. El viento aullaba y el granizo golpeaba las ventanas del pabellón de descanso. Sus caballos relincharon y se apiñaron en un rincón. Si los hubieran dejado afuera, habrían muerto congelados, así que ella y Jaune los habían conducido adentro y habían atado sus riendas a un poste de enganche improvisado que habían construido y les habían dado de comer algunas manzanas y terrones de azúcar. Tendrían que tener cuidado con los terrones de azúcar en el futuro. Ya se estaban agotando y solo había pasado una semana de viaje. Normalmente, un guardaespaldas que su madre asignó para protegerla moderaría su naturaleza más generosa cuando se trataba de alimentar a los caballos con golosinas. Pero el suyo había perecido tristemente cuando Nordlicheburg fue atacado y ahora no había nadie que moderara el instinto de Ruby de tratar su Petalburst. Dijo Petalburst relinchando, llamando la atención de Ruby hacia ella. El caballo marrón y crema le dirigió una mirada fulminante antes de asentir con la cabeza hacia Jaune, quien continuaba mirando sombríamente el fuego. «No sé qué hacer». Ruby articuló y si Petalburst los tuviera, Ruby sabía que le levantaría una ceja. «Anímalo», parecía decir Petalburst. «¿Cómo?».
Ruby respondió, pero Petalburst simplemente resopló y sacudió la cabeza, aparentemente terminada con la conversación. Ruby miró hacia Jaune, quien no había levantado la vista ni una vez desde que habló un poco antes. Estaba pensando en la misión, dijo Ruby, mientras pasaban unos momentos de incómodo silencio. Jaune levantó la vista del fuego, sus ojos distantes y nublados por un momento antes de que pareciera que se volvían a enfocar en ella. ¿Qué? La búsqueda. Estaba pensando en nuestra búsqueda. ¿Nuestra búsqueda? Sí. Nuestra búsqueda. Ya sabes, donde matamos al dragón. Nunca lo pensé así. Jaune susurró con voz ronca. Realmente estamos en una búsqueda. Como héroes. Oh, gracias a cualquier deidad que estuviera ahí fuera. Esta era una conversación que Ruby podía mantener y continuar hasta que Jaune estuviera feliz. ¿Sí? Como gajea el mago. El que derrotó a Uirit el tiránico. Oh, por favor. Somos más como Osuin el viejo. No era un mago, así que es más apropiado. Bueno, sí, pero él solo mató a Incanus el iraquí. Incanus no tenía nada contra Uirit. En realidad, Incanus es más fuerte. Sus dientes podrían atravesar una armadura encantada. Uirit apenas podía atravesar las puertas del gran salón de Manile. Eso podría ser cierto, pero se necesitaron 2 docenas de magos para matar a Uirit. Incanus murió con una espada atravesada en el ojo. Sí, pero era una espada realmente grande. Justifier era al menos 2 veces más grande que una oveja. No niego que Justifier fuera una espada grande. Solo que es una espada. Por supuesto que pensarías eso. ¿Qué? Bueno, tienes tu magia de ojos plateados, ¿no? Eso te hace estar predispuesto a favor de los usuarios de magia. No es así. Me encantan las espadas y algunas hachas también son geniales, pero las guadañas están donde están. ¿Guadañas? ¿No se usan para cosechar? Bueno, sí, pero también son muy efectivos como arma de combate. Si los forjas con Bakuan Silver, entonces fácilmente podrías perforar la piel de la mayoría de los dragones. La mayoría. ¿Qué pasa si te encuentras con un dragón al que no puedes matar? O, simplemente usaría mi magia. Eso es suficiente para derrotar incluso a los dragones más poderosos. ¿Incluso un antiguo? Absolutamente. Espera un minuto. Eso prueba mi punto. Si no pudieras matar a un dragón con tu guadaña, simplemente usarías tu magia. En primer lugar, su nombre es Cresten Rose y es mi bebé. En segundo lugar, ¿qué sentido demuestra eso otra vez? Eso estás predispuesto a favor de los héroes mágicos. Por cierto, perdón por insultar tu arma. Se ve súper genial, nítida y esas cosas. Te perdono. Además, no tengo ningún prejuicio a favor de los héroes mágicos. Sí, lo eres. Dijiste que si no podías matar a un dragón en batalla con tu arma, simplemente usarías tu magia. Entonces, tienes un prejuicio inherente hacia los héroes no mágicos. Yo no. Tú haces. ¡No! Hacer. Ruby respondió sacándole la lengua a Jaune, quien le respondió el favor, dejándola en shock por un momento. Era difícil conciliar el hecho de que Jaune fuera un noble. Parecía tan agradable. Además, sabía un montón de cosas sobre héroes. ¿No debería saber cómo gobernar y esas cosas? Oh, espera. Ella también era una noble. Oh, bien. A veces era difícil recordar eso. Si bien había pasado mucho tiempo en la fortaleza de su madre, había estado viajando durante mucho tiempo con la esperanza de encontrar una recompensa para cazar un dragón. No había tenido ningún aspecto hasta que la obligaron a asistir a las celebraciones de compromiso de Weiss con Nikos. La risa de Jaune la sacó de sus pensamientos. Era ligero y un poco ronco debido a su falta de habla últimamente, pero al menos se estaba riendo de nuevo. ¿Qué? Preguntó Ruby y Jaune la miró con una pequeña sonrisa y un brillo en sus ojos. No creo conocer a ningún noble como tú. Aparte de mis hermanas, no cuentan. ¿Hermanas? ¿Cuántas tienes? 7. 7. 7. ¿Pero cómo? Ruby preguntó estridentemente. Su madre todavía se quejaba de haberla dado a luz, pero la madre de Jaune lo había hecho 7 veces.
Bueno, 8 si incluías a Jaune. 8 veces. ¿Realmente necesito explicarte sobre los pájaros y las abejas, Ruby? Jaune se rió y Ruby ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Los pájaros y las abejas? Jaune palideció drásticamente. Parecía como si lo hubieran pillado comiendo un panecillo dulce, aunque dijo que los cocineros ya no habían cocinado y que no lo harían hasta mañana. Todavía no había perdonado a su madre por hacer eso. Ah, ¿hablas en serio? ¿No sabes qué son el pájaro y las abejas? Jaune tartamudeó, luciendo como si un inquisidor le hubiera dicho que parecía un poco herético. Sé que pájaros y abejas son Jaune. Pero no los pájaros y las abejas. ¿Por qué habría pájaros y abejas? ¿No se comen los pájaros a las abejas? No, Ruby, eso no es lo que es. ¿Entonces qué es? Bueno, cuando una mujer y un hombre se casan, ellos, Jaune hizo una pausa, tomando aliento para armarse de valor. Dios mío. Los pájaros y las abejas deben ser algo realmente malo. No puedo creer que esté haciendo esto. Cuando se casen tienen que consumar la unión para bendecirla y tener hijos. Eso significa que tienen que, sé qué sexo es Jaune. Acurrucarse espera que... Ruby puso los ojos en blanco. ¿Qué debe ser la palabra favorita de Jaune por la frecuencia con la que la dice? Hay un número limitado de veces que accidentalmente puedes encontrarte con tus padres mientras intentan convertirte en un hermano porque has tenido una pesadilla antes de que ellos tengan que hablarte sobre la verdadera razón por la que están jugando a pelear en cama y por qué no puedo unirme. ¿Buque? No lo sabía. Está bien. Ruby gritó, dándose cuenta de cómo sonaba eso con su expresión horrorizada. Pensé que mamá y papá me podrían dar consejos sobre cómo pelear mejor. Cuando la expresión de horror se negó a desaparecer, decidió dar más detalles. Yo era joven. Está bien. Solo 9. El horror de Jaune se desvaneció y se relajó con un profundo suspiro. Tal vez deberías empezar con eso la próxima vez. Dijo Jaune, sin mordacidad ni dureza en su tono o expresión. Ese sí, lo haré. Además me desconcertaste llamándolos pájaros y abejas. ¿Por qué lo llamarías así? Exclamó Ruby, señalando con el dedo como si fuera un alguacil juzgando al acusado. Así lo llamaban mis padres antes de explicarlo. Jaune se encogió de hombros y Ruby volvió a ladear la cabeza. ¿Por qué hicieron eso? Los pájaros y las abejas no tienen nada que ver con el sexo. Jaune se encogió de hombros nuevamente, pero esta vez también se encogió. Los ojos de Ruby se iluminaron con picardía. ¿No te gusta esa palabra, verdad? ¿Qué palabra? Preguntó Jaune, pero por el tono de su voz Ruby supo que él sabía exactamente de qué estaba hablando. Con una sonrisa traviesa, Ruby se inclinó hacia adelante, con los ojos iluminados de alegría al pensar en cómo podría ser su reacción. Sexo. Jaune se encogió de nuevo, un sonrojo ahora adornaba sus rasgos. No. ¿No qué? No. ¿No te gusta? No. Me estoy confundiendo un poco, no. Ruby se inclinó hacia adelante otra vez. Sexo, ... Jaune miró hacia otro lado, su sonrojo era de un color carmesí brillante y una expresión de vergüenza en su rostro. Sexo. Jaune se estremeció levemente, arrastrando los pies incómodo. Sexo. Tú ganas. Jaune exclamó de repente, abrazando sus rodillas mientras las acercaban a su cuerpo. No me gustase la palabra. No me gusta la palabra. Ruby decidió tener piedad de él, solo porque si más sangre corría por sus mejillas carmesí probablemente explotaría. ¿Por qué? Preguntó con curiosidad. Simplemente suena repugnante. No, eso no está bien. Supongo que suena demasiado formal. Respondió Jaune, terminando con un sabio asentimiento. ¿Formal? Sí. Bueno, impersonal suena como una mejor palabra para describirlo. ¿Por qué? Jaune se encogió de hombros. ¿Cómo lo llamas entonces? Jaune apartó la mirada de nuevo y su sonrojo volvió con toda su fuerza. ¿Hacer el amor? Susurró, aunque la forma en que lo expresó parecía más una pregunta que una respuesta real. Au. ¿Qué? Eso es tan adorable.
Eres como la doncella inocente que necesita ser salvada en las historias y leyendas. No lo soy. Soy un caballero. O lo seré después de que cacemos al dragón. No. Ruby se rió, su cuerpo temblaba por la risa reprimida. ¿Qué? ¿Por qué? Porque la doncella inocente no pelea tontamente. Dijo Ruby, antes de resoplar ante la expresión de su rostro. No soy una doncella inocente. No temas, oh hermosa. Proclamó Ruby, levantándose y colocando una mano en su cadera y la otra en su pecho encima de su corazón. Porque yo, la valiente Ruby Rose, te protegeré. Jaune resopló, cruzándose de brazos y apartando la mirada de ella. Pasaron los momentos y cuando se dio cuenta de que ella no se sentaba, suspiró. Le agradezco su oferta, oh amable caballero. Jaune respondió con una horrible impresión de voz de mujer que la hizo resoplar. Entonces Jaune resopló. Ella resopló de nuevo. Luego se rieron. Continuó por un tiempo. Ella terminó rodando por el suelo de risa, mientras Jaune se limpiaba las lágrimas de los ojos. La risa se detuvo repentinamente cuando un fuerte crujido atravesó la cabaña y algo golpeó contra la pared. Petalburst y el caballo de Jaune relincharon nerviosamente. Ruby se acercó poco a poco a Crescent Rose, que descansaba junto a sus bolsas que estaban al lado de las de Jaune en el centro de la cabaña de descanso, no muy lejos de la chimenea crepitante. Mientras unos momentos tensos se convertían en minutos, Jaune logró calmar a los caballos, mientras se asomaba a una de las dos ventanas para ver si alguien se escondía. No pudo ver nada, pero bloqueó la puerta con una silla de todos modos. ¿Estás bloqueando la puerta? Jaune preguntó desde donde acariciaba suavemente la melena de Petalburst. Ruby asintió. Es solo en caso de que haya alguien allí. Probablemente fue una rama de árbol rota, pero más vale prevenir que lamentar. Ella explicó, y una expresión conflictiva torció el rostro de Jaune. ¿Pero qué pasa si alguien necesita entrar al albergue y no podemos oírlo porque estamos dormidos? Preguntó en voz baja. Ruby se encogió de hombros y movió ligeramente la silla para que no bloqueara la puerta. ¡Ay! Si alguien lo necesita, puede entrar, pero al menos derribarán la silla para que podamos despertarnos y compartir el derecho de invitado. Jaune asintió y la expresión conflictiva se convirtió en una de gratitud. Gracias Ruby. Dijo honestamente y Ruby negó con la cabeza. No es necesario que me lo agradezcas. Solo estoy cumpliendo el pedido de mi doncella. Jaune puso los ojos en blanco, pero estaban desconcertados por la exasperación más que por cualquier otra cosa. Bueno, será mejor que descansemos un poco. No sabemos qué hora es ahora ni cuándo nos despertaremos. Dijo Jaune, caminando hacia una de las 4 camas presentes en el albergue que reclamaría como suya. Ruby había reclamado la que estaba en el lado opuesto de la cabaña, pero solo porque no quería estar en una de las camas más alejadas del fuego. Sí, tienes razón. Al menos con el granizo no tendremos que preocuparnos por la nieve. Estará demasiado húmedo para que se asiente la nieve. Respondió Ruby, caminando hacia su propia cama y arrastrándose debajo de las sábanas después de quitarse las botas y arrojar su capa sobre las pieles para mayor calidez. Buenas noches Jaune. Buenas noches Ruby. El sueño llegó rápidamente poco después, con nada más que el repiqueteo del granizo, el suave crujido de la leña, los suaves resoplidos de Petalburst y los suaves ronquidos de Jaune llenando sus oídos.